para esto estemos orando a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno y a pesar de esta dificultad, de esta situación, Señor, tú nos permites aún por este medio, Señor, estar alabándote y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Señor, ayúdanos en este tiempo a estar atentos a tu palabra, glorifícate y que podamos aún alabarte y glorificarte con todo el entendimiento. Perdona nuestros pecados, Señor, para estar delante de ti y que nuestras oraciones nos tengan estorbo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les quiero pedir que por favor vayan conmigo al Salmo 19. Vamos a estar leyendo nuevamente este salmo para iniciar, que es el salmo en el que está basada nuestra predicación en esta mañana. Salmo 19. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuan gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Mis hermanos, les quiero invitar a que estemos cantando el himno Gloria a Cristo. El varón de gran dolor, hijo que Dios entregó, por rebeldes el pago, aleluya. Escarnio y burla él sufrió, tomando mi condenación. Ha comprado mi perdón, aleluya, aleluya. Señor, muestras tu amor al derrotar nuestro pecado, te alabamos, Cordero de Dios, y nuestras vidas dirán gloria a Cristo. Culpables llenos de maldad, mas el Cordero sin pecar, plena redención nos da, aleluya. En la cruz Jesús murió, consumado es, exclamó, a los cielos ascendió, aleluya, aleluya.
Señor, muestras tu amor al derrotar nuestro pecado. Te alabamos, Cordero de Dios, y nuestras vidas dirán gloria a Cristo. Cuando venga nuestro Rey y nos lleve a estar con Él, por los siglos cantaré aleluya, aleluya. Señor, muestras tu amor al derrotar nuestro pecado. Te alabamos, Cordero de Dios, y nuestras vidas dirán: Señor, muestras tu amor al derrotar nuestro pecado. Te alabamos, Cordero de Dios, y nuestras vidas dirán gloria a Cristo. Gloria a nuestro Señor. Mis hermanos, les quiero invitar a que estemos atentos a la lectura consecutiva en número 6, y entonces vayan buscando en sus Biblias. Número 6 va a estar a cargo de la lectura nuestro pastor. Hermanos, leemos entonces nuestras Biblias desde Números capítulo 6 en nuestra lectura dominical. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la congregación de su Dios tiene sobre su cabeza. La consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a cada uno, y santificará su cabeza aquel día. Y consagrará para Jehová los nazareatos, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un cornero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto.
y un carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será una cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Vayamos al Señor en oración. Padre bueno, una vez más estamos felices de poder leer tu palabra juntos. Gracias por cómo te has revelado a nosotros y gracias por cómo has decidido bendecir tu pueblo, e inclusive aquel que desee consagrarte a ti, tú lo recibes, Señor, para que tenga una vida dedicada delante de tu presencia. Nosotros también queremos tener vidas dedicadas delante de tu presencia y en consecuencia tener sobre nosotros tu bendición, Señor, como tú lo has decidido hacer sobre tu pueblo. Te pedimos, pues, que ante tu palabra podamos nosotros siempre descansar en los méritos de Cristo y que eso produzca en nosotros vidas santas y piadosas. Que la respuesta de tu amor a nuestro favor, de tu bendición a nuestro favor, sea una vida santa de piedad, de continuo arrepentimiento, dedicándonos a ti, no solamente desde las mañanas en nuestras oraciones y en nuestras devociones, desde las noches en nuestras devociones u oraciones, sino que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, sea conformado por tu palabra, sea dirigido por tu palabra. Por favor, Dios, ayúdanos a dedicarnos en todo lo que somos a ti y recibe la adoración de tu pueblo. Gracias, gracias por bendecirnos en Cristo Jesús y oramos en su nombre. Amén. Mis hermanos, les quiero nuevamente invitar a que estemos entonando la doxología de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con alegría. Al único Dios y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia por siempre y siempre. Amén. Aleluya.
único Dios y sabio Dios. Sea gloria y majestad, imperio y potencia por siempre y siempre. Amén. 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 Por siempre y siempre. Amén. Por siempre y siempre. Amén. Por siempre y siempre. Amén. Amén. Mis hermanos, oremos. Señor, estamos agradecidos y te damos la gloria, Señor, esperando que nuestras alabanzas hayan sido gratas a tus oídos, Padre, puedas sentirte agradado, hayas sentirte exaltado, Señor, con nuestras voces, cada uno en nuestros hogares, Padre, te lo pedimos. Señor, glorifícate en este tiempo, ayuda a nuestro hermano Henry en la predicación de la palabra tuya, que él pueda menguar para que seas tú hablando a través de él, Señor. Te lo pedimos, asístelo a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Listo. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga, les guarde. Perdonen nuevamente los inconvenientes, pero bueno, gracias al Señor, gracias a Dios de verdad por los que estamos con eso, Javier y el pastor básicamente, y el Señor les ha ayudado. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Gracias a Dios se escucha bien, no tenemos la interacción, pero se escucha bien y eso es bueno, eso es bueno. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, la segunda parte del Salmo 19. La segunda parte del Salmo 19. Vamos a leer nada más desde el verso 7 hasta el verso 14. Verso 7 hasta el verso 14. Y nos introducimos en la palabra del Señor. Salmo 19, desde el verso 7 hasta el verso 14. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel, más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Pregunta el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Continuando con la enseñanza del domingo pasado, en la que vimos la primera parte de este salmo, del 1 al 6, y lo llamamos esa primera parte de la revelación general de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, espero poder comunicar fiel su palabra, ayuda de su Espíritu Santo, estos dos puntos. Por una parte, la revelación especial de Dios y la respuesta del creyente a tales revelaciones. La revelación especial de Dios, desde el verso 7 hasta el verso 10, y la respuesta o la reacción del creyente ante tales revelaciones. Quisiera hacer un pequeño recuento de la semana pasada, no muy largo. Les ruego que me tengan un poco de paciencia y no se vayan a dormir. Si tienen agua, café, bueno, el Señor nos ayude. Haciendo un pequeño recuento, un pequeño resumen de la primera parte de este salmo, vemos que la revelación general de Dios que el dulce cantor de Israel nos comunica, nos menciona, esa primera parte desde el verso 1 hasta el verso 6, ¿verdad? Esa revelación general debió ser suficiente para que el hombre pudiera reconocer a Dios. Pero vimos la semana pasada que el hombre falló. Falló no por contener un error en la misma creación o porque ella tuviese un error, no. Falló en el objetivo de que el hombre pudiera reconocer a Dios por medio de la creación. Repito, no porque hubiese una falla en la creación, en la revelación general, no, de ninguna manera, sino que la falla estaba en el corazón del hombre. El hombre no fue capaz de reconocer a Dios. El hombre no fue capaz de reconocer su sabiduría. El hombre no fue capaz de reconocer el poder que había en la creación y la sabiduría de Dios. No fue capaz de reconocer la gloria manifestada en la creación. Definitivamente el pecado endureció, oscureció tanto el corazón del hombre que la creación no fue suficiente para que la mente y el corazón del hombre pudieran ser persuadidos y pudieran reconocer y dar gloria a Dios. Y fue así como el ser humano endurecido y obstinado se inclinó a adorar y a glorificar la creación antes que al Creador. Eso es lo que describe Pablo en Romanos, cuando dice que el hombre, en el capítulo 1, verso 23, dice que cambiaron la gloria de Dios, incorruptible gloria, por semejanza de imagen de hombre, corrupta, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta adoración del hombre hacia la creación evidenció y sigue evidenciando, demostrando la irracionalidad, la insensatez en el hombre. Sin embargo, gracias a Dios que no sucumbió. Dios no se rindió en su deseo de poder revelarse, de poder mostrarse a nosotros y que pudiéramos conocerle. Dios fue más allá. Dios fue a una revelación más explícita, mucho más portentosa, mucho más clara y con menos excusas. Si la primera revelación general, dice Pablo en el verso 18 del capítulo 1 a los Romanos, dice que el hombre es inexcusable porque el poder de Dios se manifestó a través de la creación y eso nos hizo inexcusable. Ahora imagínense cuánto lo más esta revelación particular nos hace inexcusables. Si la revelación general por medio de lo creado fue clara, fue perceptible, como decíamos el domingo pasado, y nos deja sin excusas, definitivamente esta revelación particular, especial, es infinitamente más clara, específica y completa. Dios, sabiendo que para tener una relación íntima con el hombre, con el ser humano, y que nosotros pudiésemos reconocer su señorío, definitivamente Él sabía que debía transformar nuestros corazones. Él debía cambiar ese corazón hostil y endurecido.
No importaba cuán portentosa, cuán vistosa pudiese ser esa revelación general de la creación. No importaba. Y a menos que nuestro corazón fuese transformado, fuese recreado, renacido en un corazón de carne, no íbamos a entender, ni no seguiríamos, por el contrario, seguiríamos negando a reconocernos al Creador. Por tal razón, Dios no solo toma la iniciativa, Él toma la iniciativa de revelarse a nosotros, sino también de transformar nuestro duro corazón. Y es aquí donde David nos relata, nos comunica la revelación especial que Dios enseña desde el verso 7 hasta el verso 10. Lo primero que debemos ver, lo primero que debemos saber es que la revelación especial, esta revelación es completa y suficiente. Si la primera revelación no fue suficiente, pues esta es completa y suficiente. En primer lugar, el salmista nos comunica en los siguientes versículos lo que, por un lado, la palabra de Dios es, y por otro lado, lo que la palabra de Dios hace. Repito, vemos desde el verso 7 hasta el verso 9 exactamente lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace. Eso nos muestra el salmista. Y quisiera aclarar antes. Fíjense, en el verso 7 dice, o podemos preguntar, ¿qué es la ley de Jehová? Y el salmista responde allí, la ley de Jehová es perfecta. Y si preguntamos, ¿qué hace esa ley? Entonces el salmista, el texto nos responde, ella convierte el alma. Entonces, por un lado, tenemos lo que la ley es, la palabra de Dios es, y lo que la ley y la palabra de Dios hace. Quisiera aclarar algo más que creo que es importante. Si nosotros, o mejor dicho, en nuestra cultura, cuando hablamos de ley, ¿verdad? Aún en nuestros contextos eclesiásticos, cuando hablamos acerca de lo que es la ley, qué pensamos de la ley, nuestro concepto, nuestra definición de ley por lo general está atado a un concepto más romano que un contexto judío. ¿Por qué digo esto? No me refiero a la Iglesia Católica Romana, no, me refiero a un concepto de cultura romana. Porque cuando nosotros normalmente hablamos de ley, estamos pensando en la definición de ley, en el concepto de ley como algo que atrapa, que encadena, que de una vez juzga mi vida y me aprisiona. Eso es un concepto romanista que nosotros tenemos en el derecho, pero básicamente viene por allí. Pero cuando nosotros hablamos de ley en el contexto judío, es decir, ¿qué pensaba, por ejemplo, un judío, o en este caso David, el rey de Israel, con respecto a la ley? Definitivamente, para un judío, para un israelita, para un hebreo, el concepto de ley no es ese concepto donde parece aprisionarnos, parece encarcelarnos, no. Es un concepto, al contrario, que trae libertad. Es un concepto de instrucción. Es un concepto de comunicar instrucciones de vida, comunicar para aprender, es decir, trae libertad. Básicamente ese es el pensamiento que tiene David cuando habla de la ley, no como algo que realmente prisiona, sino como algo que le conduce a encontrar la libertad. Entonces, teniendo eso un poco claro, quisiera poner otro ejemplo con respecto a lo que la ley es y lo que la ley hace. Hace, o la palabra de Dios hace, en los siguientes versículos, de ese 7 al 9, no funcionarían a menos que el verso 7 se cumpla. Por ejemplo, la palabra de Dios, si me siguen allí en su escritura, la palabra de Dios no puede hacer sabio al sencillo. La palabra de Dios no puede alegrar el corazón. La palabra de Dios no puede alumbrar los ojos. No habrá un temor a Dios.
no seremos verdaderamente justos, la palabra de Dios no será más deseable que las riquezas de este mundo. La palabra de Dios no será más dulce y apetecible que la miel, a menos que se cumpla lo que dice el verso 7, a menos que primero la ley de Jehová convierta el alma, a menos que la ley del Señor transforme el alma, el corazón humano. Entonces lo otro que viene en las siguientes oraciones o en los siguientes versos no se podrá cumplir. Entonces necesitamos entender esto como base. Ninguna de estas promesas del Señor pueden hacerse realidad. Esas promesas que están allí en esos versos, ninguna se podrá hacer realidad en la vida de una persona a menos que se cumpla el versículo 7 primariamente. La ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. Entonces, el salmista nos dice que la palabra de Dios, por una parte, es y el efecto que ella tiene. Por una parte es y por otra parte ella genera un efecto. El resultado de la palabra, de lo que la palabra de Dios finalmente hace en una persona. Así que debemos entender que nosotros, por una parte, no provocamos ningún efecto. Nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer lo que ella hace. No tenemos esa capacidad, sino que son el resultado del fruto de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos injerencia alguna de lo que ella pueda ejercer, pueda llevar como efecto en el alma de alguien. Nosotros no, es la palabra de Dios la que puede generar un efecto de transformación del corazón. Solo la ley de Jehová es la única que puede transformar, cambiar el corazón del hombre. Nadie puede generar un cambio en su corazón por sí mismo, a menos que la palabra de Dios, como les decía, more en esa persona. La palabra de Dios no es un efecto secundario, no es una alternativa entre varias. Eso no es la palabra de Dios. De hecho, es la única alternativa que tiene el hombre, que tiene el ser humano para poder transformar el corazón endurecido. Así que, hermanos, debemos tener muy claro que no podemos obtener ningún efecto de su palabra fuera de la palabra de Dios. No puede haber una conversión del alma si no es por la palabra de Dios. Entonces, todo el fruto de este salmo nos dice que está condicionado, está sujeto a lo que haga la palabra de Dios. Entonces podemos decir que la ley del Señor es perfecta. Es perfecta, es suficiente, es completa y está por encima de esa revelación general. Esa revelación especial está por encima de esa revelación general. Su ley, sus enseñanzas son mucho más claras, más específicas y suficientes. Es decir, que todo lo que Dios quiere que sepamos de Él en su palabra, nada falta porque ella es completa. Todo lo que usted y yo pensemos, queramos saber de Dios, del Señor, debemos ir a su palabra. Debemos ir a su palabra. También es bueno aclarar, si Dios en estos tiempos revelara a través de sueños, si Dios en este tiempo siguiese revelándose por medio de nuevas visiones, apariciones, entonces debemos concluir que su palabra no sería suficiente, no estaría completa. Deberíamos concluir así. Así que todo lo que queremos saber, debemos tener eso en nuestros corazones y nuestra mente clara. Todo lo que debemos saber con respecto a Dios y a la transformación y la condición del hombre está en la sola Escritura. Está allí. Y es aquí donde creo que se hace necesario poder ahora conectar la palabra de Dios con Cristo. Y creo que es aquí donde se hace necesario poder conectar la perfecta ley con la persona perfecta que es Cristo. Si la revelación de Dios tiene como objetivo mostrarse, descubrirse a nosotros, al ser humano, su palabra nos comunica la más grande iniciativa de parte de Dios
la más grande revelación, la más plena y completa y suficiente revelación para nosotros en la persona de Cristo. Las Escrituras identifican a Cristo como el Logos, la palabra, la máxima revelación de Dios al hombre. La palabra se hizo carne, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Siempre es bueno recalcar en nuestras mentes y nuestros corazones verdades fundamentales. Siempre es determinante para nuestra preservación y perseverancia. Este misterio de la encarnación se revela en las Escrituras, se revela, nos lo muestra, Dios lo muestra, se evidencia. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versos 17 y 18, de la siguiente manera, dice, pues la ley, es decir, el conocimiento, la instrucción, hablando de la ley, por medio de Moisés fue dada. Por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad, es decir, el amor inagotable y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el Padre le ha dado a conocer. Colosenses 1:15 dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Nueva Traducción Viviente lo dice así. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Amados hermanos, Cristo es la imagen perfecta de Dios. Nadie como Cristo para mostrarnos visiblemente quién es el Padre. Nadie. Definitivamente Dios nos ha dado un mensaje por medio de su creación, de su revelación general. Nos ha comunicado poder, sabiduría, inteligencia, gloria, majestad. Pero por medio de su Hijo y su palabra nos ha declarado, comunicado un mensaje inigualable. Un mensaje de amor inagotable y fidelidad permanente. Jesús es el mensaje perfecto. Jesús es el mensaje perfecto. El autor a los Hebreos en el capítulo 1 lo describe de esta maravillosa y extraordinaria forma. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo, escuchen esto, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Todo lo que el Padre ha querido comunicarnos, todo lo que el Padre ha querido decirnos, revelarnos, lo ha hecho en la persona de Cristo. Nuestros corazones y nuestras mentes definitivamente deben anclarse a esta verdad. Deben entender que la palabra de Dios y Cristo no son dos cosas diferentes. Es lo mismo, es lo mismo. Cuando David nos dice que la ley de Jehová es perfecta, cuando David comunica que el testimonio de Jehová es fiel, cuando nos dice que sus mandamientos son rectos, que sus preceptos son puros, que sus juicios son verdad, el salmista está hablando metafóricamente de Cristo. El salmista, por medio de cada oración, está describiendo a Cristo. Hablar de la palabra de Dios y de Cristo no es seguir dos caminos, dos líneas diferentes. Es una misma línea, es un mismo camino. La Escritura dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras de Cristo. La palabra de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, Cristo son lo mismo. El apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera. Leo en Reina Valera.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 de ese capítulo dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque creo que es más oportuno. Dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía desde el principio con Dios y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y el verso 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Qué gloriosas palabras. Entender esto realmente debería ser fácil para usted y para mí. Debería ser fácil. Pero, a causa de nuestra simpleza, de nuestra torpeza, nuestra falta de entendimiento a esta revelación del apóstol Juan, choca con nosotros. La máxima revelación del Padre se ha descubierto y el hombre sigue en su obstinación de no creer. Y por eso es que la ley de Jehová debe primariamente convertir el alma. Dios se ha revelado de una forma general y el hombre neciamente no le reconoció ni le reconoce. Se revela con su máxima gloria Cristo y el hombre aún no obedece. Por eso se hace necesario que Él tome la iniciativa de transformar nuestros corazones endurecidos. Y es aquí donde quisiera preguntar: ¿quién es más perfecto que Cristo y su ley? ¿Quién puede serlo? ¿Quién es el único que puede transformar el alma si no es Cristo y su ley? Lo primero que hace su palabra, como dijimos, lo primero que hace su revelación especial es convertir el alma, transformar el alma. Dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Definitivamente su palabra es perfecta, libre de toda corrupción, perfecta, llena de todo bien y perfectamente apropiada para lo que ha sido destinada: transformar el alma. Su palabra es insuperable definitivamente y es suficiente. Solo la palabra, solo Cristo pueden transformar el alma. Quisiera también preguntar: ¿quién es más fiel que Cristo y sus testimonios? ¿Quién es más fiel que Cristo y sus testimonios? ¿Quién puede hacer sabio, torpe de entendimiento al que está inhabilitado de entendimiento, sino Cristo y su palabra? ¿Quién puede hacerlo? Cristo es la persona más confiable, su palabra más segura y duradera. Él es la persona que ha caminado en esta tierra y la persona más perfecta, más segura a la cual podemos acudir. Colosenses 2, versículo 3, dice: en quien están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 1:4 nos dice, para dar sagacidad a los simples, refiriéndose a la sabiduría y a la inteligencia. Dar habilidad, esto es lo que significa dar sagacidad a los simples. Cuando el texto nos dice que hace sabio al sencillo, esa palabra que comunica el salmista de sencillo es una persona con falta de entendimiento, una persona torpe, se describe así, de entendimiento, que necesita ser transformado, que no entiende, que es testaruda y necesita ser transformado. Y entendemos por el versículo 7 que solo por medio de la palabra de Dios, como dice Proverbios 1:4, se podrá dar sagacidad a los simples. Es decir, dar la habilidad de comprender las cosas con mayor claridad. Por una parte, que podamos, o se hace necesario que podamos entender que tener la habilidad de ver el pecado, y por otro lado, que tengamos esa perspicacia, esa claridad de saber que la palabra de Dios nos lleva a ser vivos, a tener discernimiento espiritual para ver el pecado y apartarnos. Así como podemos tener, llamo yo, viveza espiritual para ver el pecado, para discernir el pecado, debemos tener esa viveza espiritual, ese discernimiento de poder decirle al pecado, basta. No, pero no solo eso, sino que no solamente te restringe de pecar, sino que te hace sabio. Puedes discernir el error, puedes discernir el camino de pecado por medio de la palabra de Dios que ahora mora y ha convertido tu corazón, y ahora puedes escoger el otro camino. No solamente puedes rechazar, te hace sabio para rechazar, sino para escoger lo bueno y para hacer el bien. Cristo también puede hacer sabio ¿a quiénes? Aún a las personas que son analfabetas, al más distraído, al más ingenuo, al de mente distraída. Dios puede transformarle para que le reconozca. Las palabras fiel nacen definitivamente de un Dios fiel. Por tanto, Él es la persona más fiel que puede hacer sabio al más sencillo. También quisiera preguntar, ¿quién puede ser más recto que Cristo y sus mandamientos? ¿Quién puede alegrar el corazón sino Cristo y sus mandamientos? ¿Quién podría ser? Definitivamente Cristo y sus mandamientos son rectos. Y porque son rectos sus mandamientos, traen alegría al corazón. Solamente un corazón transformado se alegrará porque ve, porque conoce la rectitud de los mandamientos de Dios. Un corazón transformado se alegrará de poder discernir entre lo bueno y lo malo, y también se alegrará de escoger eso bueno, y se alegrará también de rechazar eso malo. Lo bueno será para nosotros una alegría. Poder escoger, inclinarnos cuando somos creyentes a escoger lo bueno y a rechazar lo vil, a rechazar el pecado, eso que Dios aborrece. Eso, amados hermanos, va a traer alegría al corazón. Salmo 119:16 nos dice, me regocijaré, me alegraré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. La alegría que el salmista comunica solo se obtiene por, escucha bien, apreciar, abrazar, amar la rectitud de la palabra de Dios. La alegría es un efecto secundario, es lo que, hace en nosotros, trae alegría al corazón. ¿Por qué? Porque empezamos a ver y amar la rectitud de los mandamientos del Señor. Por ejemplo, si nosotros le damos cabida a uno de los quizás mayores problemas que podamos tener, a la murmuración, cada vez que veamos a esa persona
estaremos con un corazón amargado. Pero si nosotros dejamos que el testimonio, que los mandamientos, que la palabra de Dios more, haga vida en nosotros, en nuestros corazones, entonces, como resultado, confesaremos nuestro pecado de murmuración, nos apartaremos de ese pecado y eso traerá alegría. Eso traerá gozo. Eso traerá paz a nuestros corazones y nuestras relaciones serán sanadas. Una persona que confiesa y se aparta del pecado le producirá alegría, gozo de ser, ¿sabe qué? Libre de la esclavitud del pecado. Y también esa persona que ha sido transformada y que empieza a abrazar la rectitud de la palabra de Dios, deseará permanecer en esa alegría porque entiende que la ley de Jehová es un deleite para él. Está escrita en su corazón. Así que los mandamientos del Señor son rectos. Por tanto, ellos alegran el corazón del alma convertida. También quisiera preguntar, ¿quién puede ser más puro que Cristo? ¿Quién puede traer luz al alma sino la palabra y Cristo? Cuando el salmista nos dice que los preceptos son rectos y puros, nos está hablando de la pureza y la rectitud moral de la palabra de Dios y de Cristo. Nos está hablando de esa rectitud, de esa pureza de palabra. Esto significa que Cristo y su ley no fallan, no fallan. Es como la luz del mediodía, completamente clara, sin la más mínima oscuridad. El sol a mediodía ilumina y resplandece en todo lugar. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 5, nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él, de Cristo, y os anunciamos, dice el apóstol, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No es que haya un poquitico, no, es que no hay ninguna, es categórico, es imperativo, no existen oscuridad, no hay una pequeña sombra en él. Como en su precepto y su palabra no hay tinieblas, es lo único, su palabra, su precepto es lo único que puede conducirnos en cada circunstancia de nuestra vida. Es lo único que puede darnos luz. Así como el Salmo 119 y en los Salmos, que la palabra de Dios es lumbrera en nuestros caminos. Es lo que usaban en las aldeas y es lo que usaban los hebreos y los judíos para de noche poder alumbrar el camino. Llevaban lámpara. Y esa es la misma ilustración que el salmista toma. La lámpara es la que alumbra mi camino. Pero esa lámpara, esa luz, dice el salmista, es la palabra de Dios. Amados, lo que Dios ha prescrito, lo que Dios nos ha dado, su palabra, es lo que verdaderamente guiará nuestras vidas sin variación, sin mezcla de luz con la oscuridad. Nada. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay duda de que Él es luz. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Cristo os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. En este punto debemos preguntarnos. En este punto quisiera preguntarte, hermano, ¿quién es 100% puro y recto de nosotros? ¿Quién es 100% puro? ¿Quién de nosotros puede decir yo lo soy? Definitivamente la persona más pura que existe es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que transfiere a personas pecadoras su ley, su palabra, para ser transformadas. Para que ahora
podamos ser guiados, alumbrados con ella, con su espíritu. No hay otra persona tan pura como Cristo. No hay un organismo en esta tierra. No hay una institución fuera de la iglesia que pueda llevarnos a Cristo, al perfecto de palabra, al perfecto de pureza, al justo. No hay un presidente, no hay una institución humana que pueda ser completamente pura y recta. Por tanto, sus preceptos son el medio para alumbrar y para dar calor, pero también son el medio establecido para salvar y para condenar. Yo podría fallarte, mi hermano. Yo, particularmente, podría fallarte muchas veces. Y es así porque yo no tengo el estándar que tiene Cristo. Ninguno de nosotros podía ser lo suficientemente fiel y recto y puro porque no tenemos el estándar de Cristo, no lo tenemos. Pero Él nunca nos fallará. Definitivamente Cristo nunca nos fallará porque sus promesas son seguras. Tú no puedes alcanzar de mí una seguridad total, pero de Cristo y su palabra sí. De Cristo y su palabra puedes alcanzar perfección, sus promesas. Ellas no te abandonarán, ellas no te soltarán. Él es fiel, Él es recto, Él es puro, Él es justo. Amados hermanos, si te digo, escucha bien, de cierto te digo que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué has de hacer? Creer. Debes creer. Si su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿qué vas a hacer? Debes creer. Si su palabra dice que los homicidas, que los adúlteros, que los fornicarios, que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, ¿qué vamos a hacer? Creer. Si su palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios, debemos creer, debes creer. Si su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, debemos creer. Si su palabra dice que somos una nación santa, que somos real sacerdocio y que reinaremos con Él, ¿qué vamos a hacer? Debemos creer. Si su palabra nos promete que Él volverá por su iglesia, hermanos, debemos creer porque Él no falla, no es como nosotros. Esta es la realidad de todo ser humano. No se trata de ignorar su palabra para que no se cumpla. No se trata de eso. No se trata de creer que estarás a salvo por otros medios, que quizás otros medios, así como hay muchos caminos para llegar a Roma, pero definitivamente hay un solo camino para llegar al Padre. Es por medio de Cristo. La verdad es que debemos elevar nuestro entendimiento y no poner en duda que su palabra se cumplirá. ¿Por qué? Porque Él no falla. ¿Acaso tú podrías decirle al sol, no salgas? ¿Acaso podrías decirle a la luna, no salgas? ¿Acaso podríamos decirle a las estrellas, no brillen? De la misma manera, mi hermano, no podemos decirle a la palabra de Dios, detente, no te cumplirás, porque su palabra no fallará. Su palabra no fallará y eso debe traer esperanza, eso debe traer consuelo a nuestras almas. De la misma manera que el sol no se detiene aunque nosotros queramos, de la misma manera su palabra se cumplirá. Mis amados hermanos, la Biblia dice, el salmista nos comunica que el temor de Jehová es limpio. También nos dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Nueva Traducción Viviente dice, la reverencia al Señor es pura, que permanece para siempre. Definitivamente el temor que debe, escuchen bien, el temor que debe infundir la palabra de Dios en el creyente es lo que nos conllevará a tener un verdadero respeto y una verdadera reverencia a Cristo. Cuando hay poco temor, cuando no hay respeto, cuando decidimos no abrazar la palabra de Dios, cuando decidimos ignorarla,
definitivamente como consecuencia habrá una falta de respeto y muy poca reverencia para el Señor. Si usted y yo tenemos en poco la reverencia a la palabra de Dios y a su Hijo Jesucristo, definitivamente la consecuencia natural es llevar una vida irrespetuosa para Él y para todos los que nos rodean. Así de sencillo. Es una vida irreverente, irrespetuosa, porque la palabra de Dios definitivamente no tiene el valor que debe tener, no tiene el peso que debe tener en un creyente. En el verso 9 creo que por una parte nos comunica la influencia que tiene la palabra de Dios. El verso 9 creo que nos comunica la influencia que tiene la palabra de Dios, pero al mismo tiempo o en contraste puede marcar también la influencia que el pecado puede llegar a tener sobre esa misma persona, cuando no existe el temor al Señor. David hace definitivamente un contraste entre su palabra, entre Cristo y el pecado. Por ejemplo, mientras que el pecado infunde temor, un temor que esclaviza y está basado en todo lo relacionado con las mentiras, con Cristo y su palabra es diferente, porque su palabra nos esclaviza ciertamente, pero a la santidad. La palabra de Dios nos lleva a esclavizarnos a lo que es recto, a lo que es puro, y tiene como base su verdad, su palabra. Es parte de la seguridad de abrazar la palabra de Dios, vivir una vida de santidad, vivir una vida de pureza, de rectitud. Mientras que la esclavitud del pecado se basa en la mentira y se sostiene sobre la mentira, la esclavitud o el ser dulos, el siervos en la pureza, en lo recto, en lo limpio, es porque finalmente estamos basados en la verdad, en la palabra de Dios. Dice Juan en el capítulo 8, verso 44, dice así: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Y dice ¿por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nuestra vida se caracteriza, y escuchen bien mis hermanos, que estamos subiendo, estamos escalando esta montaña. Cuando nuestra vida se caracteriza, se distingue por la mentira, cuando en nosotros lo común es la mentira, el pecar, entonces lo que estamos demostrando es que nuestra naturaleza tiene como base la mentira. La verdad no está en nosotros y el fin es ser irrespetuosos e irreverentes contra Cristo y su palabra. Si nuestras vidas se distinguen por legalismo, por apariencia de piedad, por la mentira, por la hipocresía, podemos estar teniendo un mayor respeto y confianza, pero ¿saben hacia qué? Hacia las mentiras, hacia el diablo. Definitivamente, ¿quién es el mayor y perfecto ejemplo de temor al Padre sino su Hijo, sino Cristo? Es verdad que mientras estemos, definitivamente, que mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, como decía Pablo, este cuerpo de muerte, que aún está afectado, viciado por el pecado y que espera la glorificación, definitivamente tenemos que estar conscientes que estamos en una guerra contra el pecado y que pasamos muchas aflicciones. Esto es verdad. Pero no podemos negar que muchas veces lo que nos distingue es una apatía, un desánimo hacia la palabra del Señor y hacia Cristo. Y esto trae como consecuencia ser irreverentes, ser muy irreverentes. Es verdad que pasaremos desánimo, es verdad que pasaremos por aflicciones, por tribulaciones emocionales, físicas, espirituales, eso es cierto. Pero a medida que vayamos creciendo más en la palabra de Dios, es allí cuando empezaremos a vivir una vida reverente, respetuosa y temerosa al Señor.
es allí. Definitivamente la meta del creyente debe ser como Cristo. La meta del creyente, nuestra meta debe ser parecernos a la imagen del Señor. Palabras de Cristo. En Juan 4:34 dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Podemos decir nosotros así? ¿Podemos nosotros, sus hijos, decir, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre? ¿Es honrar tu palabra? ¿Es abrazar tu ley? ¿Ese es mi alimento? ¿Esa es mi comida? Este debe ser nuestro propósito diario, constante. Parecernos a Cristo, abrazar su ley, hacer su voluntad. Y podemos decir como el salmista en el verso 10, oh Señor, para llegar a decir como el salmista en el verso 10, deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Esto se va poniendo mejor, mis hermanos. El salmista va comunicando ya en este verso una transición entre la revelación especial y lo que el creyente, o cómo responde ahora el creyente ante tal revelación. Este verso 10 definitivamente es esa transición que nos lleva a una respuesta del creyente. Definitivamente hay un cambio en el alma, de tal manera que comienza ahora la persona a desear los mandamientos del Señor. Y dice el texto, más que el oro. Pero el cambio es de tal magnitud que piensa y comunica el salmista que el deseo hacia tu ley, hacia la ley de Dios, hacia las instrucciones, es mayor que el deseo no a cualquier oro, sino al oro más fino y resplandeciente. Lo primero que refleja una persona que ha sido transformada por la palabra del Señor es un deseo a las Escrituras, es un deseo obedecer los mandamientos del Señor. Para esa persona, las instrucciones, la Torá, la ley, es dulce como la miel. Es decir, los mandamientos del Señor dejan de ser amargos para ser dulces. Al recibir la revelación especial de Dios en la persona de Cristo, verdaderamente toda nuestra óptica, toda nuestra percepción definitivamente cambia. Todo lo que miramos ahora en la vida ya va siendo transformado. Cuando estamos equivocados, escuchen bien, cuando estamos equivocados en algo, tendremos definitivamente la percepción de estar en lo correcto, aunque estemos equivocados, pero si es la única percepción que tenemos, pensaremos que estamos en lo correcto. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que alguien nos muestre la verdad, nos revele la verdad. Hasta ese momento nuestra percepción cambia y eso es lo que hace la ley. Convierte el alma, transforma. Fíjense esta ilustración. No se vayan a reír. No se vayan a reír de esta ilustración. Es como cuando nos dicen desde niños, escuche bien, que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Seguramente a usted le dijeron eso en algún momento. Seguramente desde niño nos habrían dicho que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Y a medida que fuimos creciendo, nuestra percepción del fútbol era que el Real Madrid es el mejor equipo del fútbol. Pero, en alguna razón, o por alguna razón, alguien te quita la venda de los ojos y te dice, esa es una percepción que tienes del fútbol, pero esa percepción es falsa, es errada. El Real Madrid, la verdad es que no es el mejor equipo del mundo y ahora te quita la venda y te dice, te voy a decir la verdad, te voy a revelar, es el Barcelona el mejor equipo del mundo. No se vayan a reír, mis hermanos. Así mismo, mis amados hermanos, así mismo es cuando estábamos en tinieblas y pecado. La percepción de nuestra realidad se basaba en ¿qué? En las mentiras, en el pecado.
Pero ahora, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, esa venda, esa oscuridad ha sido quitada. Ahora hemos sido alumbrados y la verdad de la palabra de Dios viene a ser un fundamento, viene a quitar ese velo de nuestras vidas. Ahora te pregunto, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la persona que tiene un nuevo entendimiento de la verdad? ¿Cuál debería ser nuestra reacción y nuestra respuesta? La de David, ¿sabes cuál fue? Arrepentimiento y oración. Esa fue la respuesta de David. David se arrepintió y David oró al Señor. Y te pregunto a ti que me escuchas, ¿tu vida sigue siendo la misma después de haber entendido la verdad de Dios? ¿Puedes decir que sus preceptos son más valiosos que el oro y más dulces que la miel? Si tu vida sigue siendo la misma, déjame decirte que entonces no solo te estás autoengañando, sino que sigue siendo como el sencillo. Sigue siendo o seguimos siendo torpes, ciegos, ingenuos y tenemos como base la mentira. Definitivamente la persona sin Cristo cree vivir bajo el pecado y la mentira. Y sabe que cree que es lo máximo. Cree que esa es su máxima revelación. Pero cuando su palabra quiebra, irrumpe, golpea nuestros corazones y abre nuestros ojos a la luz y con su mano corre el velo de las tinieblas, cuando una persona mira la verdad, no le queda otra opción que rendirse y reconocer que su vida estaba siendo desperdiciada. Ahora empieza a considerar esa persona las cosas que no tenían valor como valiosas y las cosas que tenían valor para él o para ella como sin valor. Es la palabra de Dios lo que llega a ser tan deseable más que el oro y tan dulce más que la miel. Definitivamente su palabra es la que cambia nuestros corazones, cambia nuestra cosmovisión y toda nuestra óptica. Y por si fuera poco, el salmista nos dice: tus siervos es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Dice David: no solamente mis deseos son cambiados, no solamente mis deseos han sido transformados, sino que también tus preceptos, tu ley me amonesta. Y aún siendo yo rey de Israel, reconozco que soy tu siervo, Señor. David reconoció que la ley, David reconoció que los preceptos, los mandamientos, no solo convirtieron su alma, sino que lo llevaron a tomar decisiones en la vida, porque tenía como fundamento la palabra de Dios en su corazón. David entendía que había un galardón, un tesoro que era de mayor valor que el oro más fino. David entendía que obedecer la palabra de Dios traería gran recompensa. Definitivamente el resultado de toda nuestra percepción, de todo nuestro criterio en todos los asuntos de nuestra vida cambian. Todas nuestras metas cambian. Las metas de David ya no eran vanidosas, sino que sus metas eran ser amonestado con la ley de Dios y guardar sus mandamientos constantemente, porque eran deleitosos y provechosos para él. Amados hermanos, nuestra percepción debe cambiar para poder responder a nuestros criterios. Nuestra cosmovisión debe cambiar para poder responder la pregunta que está allí: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esa era la pregunta de David. Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? A lo que David sin duda responde: yo no puedo, Señor, entenderlos. Yo no puedo. Y por tal razón pedía, oraba al Señor y le decía allí en el texto: líbrame de los que me son ocultos. Esa es la razón por la que David le ruega, le suplica: Señor, líbrame de los errores ocultos, porque yo no puedo librarme de ellos. En otras palabras, el ruego de David era: Señor, no me dejes desviarme del blanco.
No permita que la maldad de mi corazón me esclavice. No lo permita, Señor. David, al verse incapaz de poder zafarse de sus propios pecados ocultos, de creer que en sus fuerzas él lograría despojarse de todo el peso que le asediaba, este hombre ora al Señor, ruega al Señor: líbrame, líbrame, Señor. Quisiera preguntarte, ¿quién de nosotros podrá entender sus propios errores? ¿Quién de nosotros puede entenderlo? Creo que todos responderíamos con un fuerte no. Definitivamente nadie. Nadie de nosotros tiene la capacidad de entender sus propios errores. Nadie. Y si no es así, si piensas que aún tú puedes tener la capacidad de librarte de tus propios errores, respóndeme algunas cosas. ¿Por qué sigues cargando con esos pecados que nadie sabe? Dime si el orgullo no nos sigue ganando y no lo reconocemos. Dime si la lujuria de nuestros corazones no sigue tomando ventaja en nosotros. Dime si la amargura nos sigue dominando nuestras vidas en secreto. Dime si la pornografía nos sigue acechando y lo callamos. Dime por qué nuestros vicios más ocultos siguen tan fuertes. Y la verdad es porque muchas veces los disfrutamos. Dime si el celo y la murmuración siguen teniendo protagonismo en nuestros corazones. Es por esta razón que nuestra oración, nuestra súplica debe ser como la de David, debe ser como la del salmista: Señor, libra a tu siervo de la soberbia, líbranos del orgullo, líbranos de la autosuficiencia. Por favor, líbranos, Señor. La oración de David era que el Señor le absolviera de los errores que el mundo no ve y que muchas veces nosotros no vemos, pero que Dios sí ve. Dios sí ve. Y es ahora cuando David le ruega al Señor. David le pide, le suplica en la oración: Señor, presérvame, protégeme. ¿Sabe qué le dice David? Le pide, le ruega que le defienda de su propia insolencia, de su propia soberbia. David suplica que el Señor le perdone y le proteja de los pecados que deliberadamente ha cometido. Hermano, ¿crees que esto no es profundo? Esto es más profundo de lo que tú y yo pensamos. Quiero decirte que el contexto de este salmo es el tiempo en el que David ya había vivido el pecado de adulterio y asesinato. Ese es el contexto del Salmo 19. David sabe de su adulterio. David sabe cómo embriagó a un hombre y cómo lo envió al frente de la batalla junto con otros hombres para que murieran. David premeditadamente hizo todas estas cosas. David sabe de la debilidad de su propio corazón, de sus propios errores, y por eso dice: líbrame de los que me son ocultos, Señor. Es por eso que David con todo el corazón ruega, hermano. Ruega, suplica: líbrame de mi orgullo, protégeme de mí mismo. ¿Quién podía ocultar los pecados de David sino él mismo? ¿Quién? ¿Quién podría ocultar mis propios errores sino yo mismo? ¿Quién puede ocultar tus propios errores sino tú mismo? Por eso le pide al Señor: no permitas que el orgullo, no permitas que la altivez, la soberbia se adueñen de mí. Definitivamente este debe ser nuestro clamor. Esta debe ser nuestra oración. El rey David pide perdón por este pecado de soberbia, de presunción. Él pide perdón por este pecado de orgullo, de envanecimiento. Hermanos, este tipo de pecados, escucha bien, solo un poco más. Este tipo de pecados es muy, muy grave ante los ojos de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento no había un sacrificio para este pecado. Por eso David dice: líbrame de la soberbia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le pide líbrame de la soberbia?
porque era un pecado impenitente. David le pide, líbrame de la soberbia, es del orgullo, del envanecimiento, porque es un pecado impenitente. Y la Biblia dice que Dios a los altivos, a los soberbios, ¿qué hace? Mira de lejos, está separado de ellos. Definitivamente hay una relación entre nuestros pecados que no reconocemos y la soberbia, el orgullo de nuestros corazones. Están ligados, están unidos. David no podía culpar a su corazón. David no podía ver a los lados y culpar a alguien más. No podía hacerlo. David era el culpable. Y así como tú y yo somos responsables, somos culpables de nuestros propios pecados, no podemos acusar a nadie de nuestros pecados ocultos. No podemos hacerlo. No podemos echar esa responsabilidad sobre otro más. Debemos hacer como David. Debemos reconocer, debemos arrepentirnos y debemos orar, debemos suplicar y decir, Señor, líbrame de mis pecados ocultos, para poder decir, entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Para poder decir, como decía el salmista, seré íntegro y limpio de gran rebelión. La verdad es que toda rebelión, amados hermanos, comienza en el corazón. Es allí donde comienza. Y cuando nos autoengañamos, cuando nuestro corazón se llena de soberbia y orgullo, no podremos ser limpios de esa rebelión. No podremos ser íntegros. No podremos. Es un gran tropiezo, amados hermanos, es un gran tropiezo a nosotros mismos. Seguir anclándonos en la rebelión, seguir anclándonos en nuestro orgullo, seguir anclándonos en nuestra soberbia y nuestra rebeldía. Ya estamos terminando. Escucha, mi hermano, la soberbia, el orgullo, fortalece el autoengaño y hace que el daño en nosotros sea más profundo. Por eso te decía, parece que no estamos comprendiendo la profundidad y la magnitud de quedarnos y abrazar nuestra soberbia y nuestro orgullo y no rendirnos a él. Definitivamente este pecado, esta soberbia en nosotros, este orgullo, envanecimiento, nos roba toda la integridad y la pureza que pueda haber en nosotros por la palabra y por Cristo. Nos roba nuestro tiempo, nos roba nuestras relaciones, nos afecta en nuestras relaciones con nuestros amigos, nos afecta en nuestra familia, nos roba la paz que sobrepasa todo entendimiento. El fundamento de todas nuestras rebeliones son el orgullo, escucha bien, la soberbia, el envanecimiento, tener un concepto mayor, más alto de nosotros mismos. Esto termina en un corazón rebelde y contumaz, que persiste en el error y no quiere abandonarlo. Y termina diciendo David, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Dice, roca mía y redentor mío. Es decir, lo que yo hablo, lo que usted habla, lo que nosotros hablamos y pensamos debe llegar a ser agradable, placentero, porque hemos abandonado nuestra rebelión, porque hemos abandonado nuestros pecados, porque podemos decir o ser íntegros y limpios de tal rebelión para poder llegar a que nuestros pensamientos y nuestras palabras sean gratas, nuestros pensamientos sean agradables delante de él. Oh Señor, protector y mi libertador. David termina evidenciando el perdón y la misericordia cuando se arrepiente y viene a él en súplica y ruego buscando perdón. David nos dice que hay esperanza para todo aquel. La palabra de Dios nos comunica que hay esperanza para todo aquel que peca y se arrepiente. Pero también hay esperanza, escucha bien, para todo aquel que aún peca impenitentemente. También para ti hay esperanza. También hay esperanza. También para ti, para todos hay esperanza. Porque Cristo es la roca firme donde puedes sostener en medio de tus luchas. Y también es el Redentor que por medio de la fe y un arrepentimiento genuino, todos tus pecados serán perdonados. Aunque sean los más oscuros, Cristo y su palabra son suficientes para perdonar. Vamos a orar.
Mi buen Dios, tu palabra, Señor, definitivamente es un martillo. Tu palabra, Señor, es una luz que es muy resplandeciente, Señor. Yo te ruego, Señor, que traigas salvación, traigas arrepentimiento y que nos preserves también, Señor. Padre, nadie de nosotros puede sentirse, Señor, orgulloso de sí mismo. Nadie debe hacerlo. Como decía el salmista, Señor, te ruego, te suplico, que tu palabra se haga tan vida y more tanto en nosotros, Señor, que seamos protegidos y guardados de nuestro propio corazón y de nuestra soberbia. Te lo ruego, Señor. Señor, que tu palabra sea tan deseable, tan dulce para nosotros, que podamos, Señor, abrazarlas y caminar en integridad, caminar, Señor, en verdad, en justicia, que podamos abrazar la rectitud de tu ley, y que nuestro corazón pueda vivir con contentamiento y con alegría sabiendo que hace lo correcto, que hace la voluntad de Dios. Te lo pido. Sé suficiente para nosotros, Señor, y perdona nuestros muchos pecados. En Cristo Jesús, ayúdanos, líbranos y guíanos. Amén. Agradecemos al Señor inmensamente por su palabra, por habernos instruido a través de nuestro hermano, y espero que eso haga un efecto en nuestros propios corazones. Agradecemos también al Señor, a pesar de los inconvenientes que tuvimos. Espero que la mayoría haya podido aprovechar este tiempo de la palabra de Dios. De todos modos, estará grabado en el canal de la iglesia, y además pasaremos nuestra grabación como de costumbre por WhatsApp. Quisiese que nos quedáramos en mente con este salmo, siempre pensando, sabiendo que solamente la palabra de Dios es la que convierte nuestra alma, y todo aquel que ha sido convertido por la palabra de Dios, que es perfecta, tiene una respuesta. Hay un efecto, hay algo que sucede en nosotros. Termina siendo la palabra de Dios para nosotros sublime, dulce. Termina la palabra de Dios amonestándonos, mostrando nuestro pecado. Y una vez que vemos que solamente ella nos revela nuestras maldades, nos transforma, nos santifica, luego nos damos cuenta que ella también es la única que puede acercarnos al perdón, traer perdón a nuestra alma y apartarnos del pecado y darnos las herramientas para no pecar más. Solamente ella puede hacerlo. Por eso debemos responder, como dijo el salmista al final: Señor, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros dichos sean gratos delante de ti. Es lo que desea el creyente, sabiendo que Él escudriña lo más profundo y que sabe que pecamos y que somos soberbios. Esa misma palabra nos lleva a ver que es digno de que nuestros gratos y nuestros pensamientos, nuestras palabras sean gratos delante de Dios. Así que pensemos en eso. Lo que pensamos no se escapa de la mente de Dios. Él lo sabe. Él lo sabe. Dios bendiga su palabra. Dios obre en nuestros corazones. Dios bendiga a los maestros de su grey. Y le agradecemos también por este medio, que aunque espontáneo, rápido, pudimos usar. El Señor le bendiga a mis hermanos. Que podamos vernos el miércoles también. Espero que también podamos vernos entre la semana en una de esos conversatorios donde estarán abiertos algunas preguntas para ver si podemos servirle. Entonces vayan, si tienen alguna duda con respecto a la eclesiología en estos tiempos, con respecto a la propia condición que estamos viviendo, haremos un esfuerzo por responderla.
El Señor les bendiga, un fuerte abrazo y les extrañamos mucho. Nos vemos, mis amados hermanos. Termino, ¿verdad?